Lo llamaron El Paradero y el nombre ha quedado atrapado para siempre en la memoria de los tuneros. Te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será en tu corazón. En una época fue esa especie de frontera entre el pueblo y el arrabal. Más allá de la línea férrea, Victoria de las Tunas parecía desvanecerse en medio del paisaje de humildes ranchos. Tal vez lo único que recordaba el pueblo era el establecimiento de gasolina de Bonachea, que evidenciaba la triste condición de ser un oscuro y polvoriento pueblito del interior por donde pasaba la carretera central. Como cuando estás conmigo y hasta creerás. Cuentan que la historia arranca muchos años antes, a inicios del XX siglo, cuando el Camino de Hierro irrumpió en la comarca. La inauguración del ferrocarril central en enero de 1903, en su paso por la entonces Victoria de las Tunas, llenó de júbilo a los lugareños. Cuentan las reseñas que ese día los acordeones estuvieron a punto de hacer estallar sus fuelles. La villa no estaba tan perdida y aislada en la geografía de la isla. Éramos parte de aquella red que enlazaba la capital cubana con la ciudad de Santiago de Cuba. La primitiva estación de ferrocarril le nació al pueblito ese año 1903, precisamente donde hoy se levanta la actual. En sus inicios era de madera y zinc, pero hacia 1918 se encontraba en franco deterioro, por lo que el ayuntamiento, con el alcalde Vidal Fontaine, solicitó a la compañía su reconstrucción. En 1927 culminaron las obras de la nueva estación, esta vez de mampostería y tejas francesas, casi con igual fisonomía con la que ha recibido a este siglo XXI, resistiendo estoicamente los embates del tiempo. La presencia de la misma condiciona la transformación del paisaje. La calle Lucas Ortiz, que otrora fuera Príncipe, Bombero, Moratín y Becerra, se ampliará en su recorrido desde el centro de la villa hasta el Paradero. El nombre de la calle parece haberse perdido. Apenas algunos la llaman por él. La mayoría la conocen como la calle del Paradero, pese a que en los mapas de la ciudad aparece inscrita como Tonia Loma. El complejo ferrocarrilero no tardó en crecer. Se construyó el Hotel Pasaje, el actual ferroviario, en el que pernoctaban tanto la tripulación de los trenes como los viajeros, amén de una serie de corrales donde los ganaderos de la zona guardaban sus reses en espera de embarcarlas con destino a otras regiones. Un poco más allá, se levantaría la Glorieta San Carlos, el primer estadio de béisbol de la ciudad, donde los players tuneros disputarían enconados encuentros. A fines de los años 40, el béisbol se apropió de uno de los solares aledaños al ferrocarril. Allí sentó plazas el estadio de Chicho Velázquez, una forma de agradecerle al dueño el gesto de donar un solar de su propiedad para la construcción del estadio municipal. La terminal de ferrocarril colinda con varios barrios y repartos. Antes de cruzar la línea, el Velázquez. Al cruzarla, encontramos Bonachea, Casa Piedra, Las 40, El Sosa, La Canoa. Pero le propongo detenernos en una edificación que estuvo incluida dentro del complejo ferrocarrilero y que lamentablemente se ha perdido, la terminal del tren de Manatí. ¿Cuántos viajeros no aguardaron por la llegada del tren sentados en los grandes bancos del andén? La muchachada de los 70 recordará las madrugadas en que solían llegar hasta ella para abordar el vagón y emprender viaje hasta los campamentos durante la etapa de escuela al campo. Entonces, el pitazo de la locomotora le daba cierto toque de festividad. La vetusta estación ha desaparecido y con ella ha marchado una parte de la historia local. Tal vez no pocos tuneros, al escuchar en las tardes el pitazo del tren manatiense, la evoquen no sin cierta nostalgia. El Paradero fue, de cierto modo,
cuartel general o campamento de personajes muy populares y que han dejado una huella indeleble en la memoria de los tuneros. Por ella solían deambular Sapi Sapi, del que ya hemos hablado, pero también se escuchaba el pregón de Tito el Limonero en su tránsito hacia el pueblo, con sus alforjas repletas del jugoso cítrico. Ante el constante pregón, los guasones solían preguntarle: «Tito, ¿qué vende?». «Limones», respondía, y de nuevo la pregunta: «¿Qué vendes?». Hasta que, exasperado por la guasa, Tito respondía algo fuerte con una palabrota, provocando la risa de aquellos. Era común verla pasar, gruesa, con ese caminar tan característico de las personas obesas, cargada de pulsas, collares, las grandes argollas, el turbante y la sonrisa llena de ternura. ¿Quién no reparaba en ella? Su nombre ha quedado perdido en el tiempo. Para todos era simplemente mamá. Pero el lugar cuenta también con su carga de leyendas. Cuentan los más viejos que la zona era visitada en horas de la medianoche por el mítico jinete del caballo blanco, el indio sin cabeza, la historia más terrorífica de Victoria de las Tunas. Su aparición, recortada por el resplandor de la luna, presagiaba desgracias. El aura tenebrosa del jinete sin cabezas impuso su sino trágico el 14 de julio de 1945. Esa noche, Victoria de las Tunas sufriría la más grande catástrofe ferroviaria de la historia al producirse el descarrilamiento del tren que cubría el trayecto de La Habana a Santiago de Cuba. Arrojó un resultado de 25 muertos y 28 heridos. No pocos vecinos aseguraron haber visto al indio sobre su caballo blanco merodeando en el andén. Un sitio aledaño al ferro, como también suele llamarse, y por cierto muy popular, fue el Bodegón, situado donde hoy se encuentra el restaurante La Arboleda, especie de cervecera de la que han existido disímiles anécdotas. El bodegón colindaba con un pequeño parque ya remodelado al que la muchachada de la secundaria Carlos Marx solía frecuentar, en ocasiones para tomarse una instantánea en aquellas viejas cámaras de cajón, fotografías que con el tiempo se iban desvaneciendo como los sueños. Por sus vetustas líneas han transitado disímiles trenes en este lapso de más de un siglo de existencia. Los derroteros suelen ser diversos: La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Manatí, Chaparra, y así hasta llegar a las peripecias del trencito urbano en su tránsito con destino al Cornito, el bucólico retiro del Cucalambé. Pero hay un tren especial que una vez perdió el carril para desbordar las calles de mi ciudad con su carga infantil y bulliciosa. El trencito de los pioneros lo llamábamos. Al mando, su maquinista, grueso y bonachón, Emilio Sosa o simplemente Emilio, tocado con el tradicional sombrero de Yarey, dueño de una paciencia envidiable para soportar estoicamente las bromas de aquella grey infantil que no paraba de cantar agua con azúcar para este chofer. El trencito de Emilio cumplía un amplio itinerario que abarcaba totalmente la ciudad. Sus vagones cargaban pioneros de José de la Luz y Caballero, Manuel Ascunce, Aquiles Espinosa, Osvaldo Herrera, Cristino Luis Manuel. El paradero, la estación, el ferrocarril, la terminal o simplemente el ferro ha quedado para siempre en la memoria de los tuneros como uno de los rincones más paradigmáticos de la geografía de una ciudad que hace 225 años atrás llamaron San Jerónimo de las Tunas.